El amanecer se deslizaba lentamente sobre las vastas llanuras, tiñendo el horizonte de tonos dorados y naranjas, mientras Naima, una joven apache de 17 años, caminaba descalza sobre la hierba húmeda por el rocío. Su abuela siempre decía que la llanura hablaba a quienes sabían escuchar, y Naima había pasado toda su infancia intentando comprender ese lenguaje silencioso. Cada brisa que acariciaba su rostro parecía traer consigo susurros del pasado, fragmentos de historias que hablaban de tierras lejanas, de familias y de secretos guardados entre la tierra y el cielo. Desde pequeña, Naima había sentido un vínculo profundo con un rancho del que apenas recordaba las historias, un lugar que su familia había perdido mucho antes de que ella naciera. La abuela lo llamaba el rancho perdido, y cada vez que lo mencionaba, sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y advertencia. Nadie debía buscarlo sin comprender primero el peso de su historia. Pero para Naima, aquel rancho no era solo un lugar en ruinas. Era un eco de quienes vinieron antes que ella, un fragmento de su propia identidad que necesitaba encontrar para comprender quién era realmente. Mientras caminaba, la joven se detuvo frente a un arroyo que reflejaba el cielo matutino como un espejo. Allí, sosteniendo el amuleto que había heredado de su abuela, aquel pequeño colgante de madera tallada con símbolos apache, Naima sintió una especie de tirón en el pecho, una llamada silenciosa que parecía provenir de la misma tierra. Su corazón latía con fuerza, como si cada golpe le recordara que el destino tenía planes que iban más allá de lo que podía ver. Los sueños que había tenido en las últimas noches se repetían, fragmentados y confusos, visiones de una tierra extensa, de sombras entre los árboles y de un lugar donde la historia de su familia yacía oculta. A pesar de la advertencia de su abuela, un fuego interior comenzó a arder en Naima. Sabía que debía aventurarse más allá del límite seguro de su aldea, hacia la llanura abierta donde las historias y los peligros coexistían. La decisión no era solo un acto de curiosidad, era un acto de identidad. Cada paso hacia el horizonte era un paso hacia la comprensión de sí misma y de sus raíces. La joven apache sentía que la tierra misma estaba viva, observándola, evaluando su determinación, y solo aquellos que respetaban sus secretos podrían avanzar sin perderse en su inmensidad. Mientras se preparaba para su viaje, Naima recordó los consejos de su abuela: la tierra nunca miente, Naima. Escucha sus señales y respétala. El rancho perdido guarda secretos que no son solo de oro ni de riquezas, son recuerdos, heridas y fuerzas que pertenecen a los nuestros. Camina con cuidado, y tu corazón será tu guía. Estas palabras resonaban en su mente como un mantra mientras recogía provisiones y repasaba mentalmente los senderos que conocía, aquellos que los ancestros habían transitado siglos atrás. Antes de partir, Naima se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la inmensidad de la llanura a su alrededor. La brisa jugaba con su cabello y traía consigo el aroma a tierra mojada y hierba fresca. Por un instante, se sintió pequeña, pero también conectada con algo mucho más grande que ella. La memoria de su familia, la historia de su pueblo y la promesa de un destino que esperaba ser reclamado. Con paso firme, Naima dio los primeros pasos hacia la llanura abierta. Cada brizna de hierba bajo sus pies parecía susurrarle secretos antiguos. El camino sería largo y peligroso, pero también sería un viaje de descubrimiento. El rancho perdido no era solo un lugar, era la clave para entender quién era ella, y mientras el sol se elevaba en el cielo, Naima sintió que, por primera vez, su vida y su destino se entrelazaban con la tierra que siempre había llamado su hogar. Las noches en la aldea apache eran largas y silenciosas, pero para Naima estaban llenas de vida interior. Desde que decidió acercarse al misterio del rancho perdido, sus sueños se habían vuelto más intensos, más claros y, al mismo tiempo, inquietantes. Veía paisajes inmensos donde el cielo se confundía con la tierra, veía sombras que se movían entre la hierba alta y sentía voces que la llamaban por su nombre. No eran simples sueños, eran llamadas de la llanura, señales que la invitaban a seguir un camino que ella apenas comenzaba a comprender. En una de esas noches, mientras el fuego de su hogar lanzaba chispas hacia el cielo estrellado, Naima se despertó sobresaltada. Frente a ella, en la penumbra de la tienda, brillaba el amuleto que colgaba de su cuello, iluminando los símbolos tallados por su abuela con un resplandor tenue pero persistente. La joven comprendió que el amuleto no era solo un objeto. Era un vínculo tangible con el pasado de su familia, un canal que conectaba su espíritu con la historia del rancho perdido. La sensación de urgencia creció dentro de ella, la tierra, los sueños y su propio corazón estaban alineados en un mismo llamado. A la mañana siguiente, Naima decidió que no podía ignorar más esa voz silenciosa. Reunió lo necesario para iniciar su travesía: un pequeño saco con alimentos, agua, un cuchillo heredado de su padre, y el amuleto como guía espiritual. Antes de partir,
Se acercó a su abuela, quien la miró con ojos llenos de sabiduría y preocupación. El camino que eliges es viejo como la tierra misma, Naima. Encontrarás belleza y peligro, y quizás descubrirás cosas que no esperas. Confía en tu instinto, y escucha siempre a la tierra, dijo con voz firme. Con cada paso hacia la llanura, Naima sentía como el mundo conocido quedaba atrás. La aldea desaparecía lentamente entre la hierba alta y los árboles dispersos, y la vastedad de la llanura se abría ante ella. Allí, el viento parecía hablarle, y la hierba se movía como si marcara un sendero invisible. Cada sonido era un mensaje, el canto lejano de un ave, el crujido de ramas secas bajo sus pies, incluso el murmullo de un arroyo oculto. Todo parecía indicar que la llanura misma la guiaba hacia el rancho perdido. Mientras avanzaba, Naima comenzó a recordar historias que su abuela le había contado sobre sus ancestros, guerreros y guardianes de la tierra que habían protegido el rancho y los secretos de su familia. Estos relatos, antes solo palabras, ahora cobraban vida en su mente. Comprendió que su viaje no era solo físico, sino también espiritual, una forma de conectar con la memoria de aquellos que habían vivido antes que ella, de sentir sus luchas y triunfos y de comprender la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Una tarde, mientras el sol caía en un cielo incendiado por tonos rojos y dorados, Naima se detuvo junto a un árbol solitario en medio de la llanura. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. En ese instante, tuvo una visión clara. El rancho perdido, rodeado de campos vastos y desiertos, protegido por sombras que representaban tanto peligro como posibilidad. La visión la llenó de determinación. No se trataba solo de recuperar un lugar físico. Se trataba de reclamar su herencia, conocer la verdad y honrar a quienes vinieron antes que ella. Esa noche, Naima durmió bajo las estrellas, sintiendo la inmensidad de la llanura como una presencia protectora y vigilante. Sus sueños ya no eran confusos ni fragmentados. Ahora eran mapas, señales y advertencias, indicándole dónde buscar y cómo avanzar. La joven apache comprendió que su destino y el del rancho perdido estaban entrelazados y que el viaje apenas comenzaba. Con el corazón decidido y la mente clara, Naima estaba lista para enfrentar lo que la llanura le revelara, confiando en que cada paso la acercaría más a su verdad y a su historia familiar. Naima había avanzado varios días por la llanura, siguiendo los susurros de la tierra y las visiones que la guiaban hacia el rancho perdido. Cada amanecer traía consigo la sensación de que estaba más cerca, pero también aumentaba la tensión de lo desconocido. La vasta extensión de hierba dorada y cielos infinitos parecía implacable y silenciosa, y aunque el paisaje era hermoso, también estaba lleno de peligros. Animales salvajes, cambios repentinos del clima y la posibilidad de encontrarse con forasteros que no tenían intención de ayudar. Sin embargo, la joven apache se sentía más viva que nunca, conectada a la tierra, a sus ancestros y a su propio destino. Fue durante el mediodía de un día particularmente caluroso cuando Naima escuchó ruidos que no pertenecían al canto de los pájaros ni al susurro del viento. Pisadas rápidas, el roce metálico de herramientas y un murmullo humano la hicieron detenerse entre la hierba alta. Ocultándose detrás de un arbusto, observó a un joven vaquero que parecía tener su edad, de cabello oscuro y rostro marcado por el sol. Sostenía un látigo en la mano y parecía inspeccionar los alrededores con cautela. Había algo en su postura que transmitía tanto desconfianza como alerta. No era un intruso común, sino alguien acostumbrado a los peligros de la llanura. El encuentro no fue inmediato ni cordial. Cuando Jared, que así se llamaba el joven, notó la presencia de Naima, su primer instinto fue de defensa. Levantó una mano señalando silencio y habló con firmeza. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí sola? La voz de Naima, firme pero respetuosa, respondió: Me llamo Naima. Estoy buscando un lugar que perteneció a mi familia. No busco pelea. Hubo un instante de tensión, un choque de miradas entre dos jóvenes que no se conocían, pero que compartían un objetivo que aún desconocían completamente: la búsqueda de la verdad y la justicia. A medida que las horas pasaban, y tras intercambiar palabras cautelosas, Naima y Jared comenzaron a descubrir que sus caminos estaban más entrelazados de lo que parecía. Jared compartió que su familia tenía antiguos vínculos con el rancho perdido, y que él también había estado buscando pistas sobre el lugar. Inicialmente, la desconfianza mutua los mantenía separados, pero pronto comprendieron que la colaboración era su mejor oportunidad de avanzar en la llanura peligrosa. La alianza que surgió no fue inmediata ni fácil, estaba basada en la necesidad, el respeto y la intuición de que ambos estaban destinados a enfrentar los mismos desafíos. Durante la tarde, mientras caminaban juntos por la hierba alta, Naima notó la habilidad de Jared para leer la llanura. Conocía atajos, sabía identificar señales de animales y anticipaba cambios en el clima. Ella, a su vez,
Compartió su conexión espiritual con la tierra, la herencia apache y el significado del amuleto que llevaba colgado al cuello. Sus habilidades y conocimientos eran complementarios, y aunque sus mundos eran distintos, la necesidad de alcanzar un objetivo común los unía de manera natural. Al caer la noche, encendieron un pequeño fuego y compartieron historias de sus familias, revelando secretos, miedos y esperanzas. La conversación fortaleció su vínculo, no solo como compañeros de viaje, sino como aliados en una misión más grande: descubrir la verdad detrás del rancho perdido y reclamar lo que pertenecía a sus raíces. La llanura, inmensa y silenciosa, parecía aceptar la unión de ambos, como si la tierra misma reconociera que sus destinos estaban conectados. Al final del día, Naima comprendió que este encuentro no era casualidad. Jared no era solo un guía o un compañero de viaje, era un reflejo de su propia determinación y un recordatorio de que la verdad rara vez se alcanza sola. Unidos por la necesidad, la curiosidad y un destino compartido, ambos se prepararon para adentrarse aún más en la llanura, conscientes de que los peligros aumentarían y de que solo juntos podrían enfrentar los desafíos que los aguardaban en el camino hacia el rancho perdido. Al amanecer del cuarto día de su travesía conjunta, Naima y Jared se adentraron en un tramo de la llanura que parecía más salvaje y desconocido. La hierba alta se movía como olas doradas bajo la brisa, y cada paso resonaba con un crujido que los recordaba a ambos que la soledad de este lugar podía volverse peligrosa en cualquier instante. La experiencia había estrechado su vínculo. Ya no eran dos extraños, sino compañeros que confiaban en las habilidades del otro. Jared mostraba cómo interpretar las señales de la llanura, los cambios sutiles en la dirección del viento, la disposición de las nubes y los rastros de animales que indicaban la cercanía de agua o de depredadores. Naima, por su parte, guiaba con instinto, escuchando las voces de sus ancestros que parecían susurrarle advertencias y consejos. Pronto descubrieron que los senderos no eran solo físicos, sino también ocultos y engañosos. Los caminos que parecían llevar hacia adelante a menudo terminaban en barrancos invisibles o en campos donde la hierba oculta trampas naturales, raíces traicioneras, arenas movedizas y zonas donde los animales habían dejado señales de peligro. Fue Naima quien, siguiendo una corazonada y el sutil temblor de la tierra bajo sus pies, evitó que ambos cayeran en un pozo escondido. Jared la miró con admiración, reconociendo que su conexión con la tierra iba más allá del simple conocimiento práctico, parecía sentir la historia misma del lugar. Mientras avanzaban, los desafíos no se limitaban a los obstáculos naturales. Una tarde, encontraron rastros de bandidos que habían estado saqueando las tierras abandonadas de la llanura. La tensión creció. La llanura, que antes parecía un espacio abierto y acogedor, ahora se mostraba como un territorio hostil donde cualquier sombra podía esconder peligro. Naima recordó las historias de su abuela sobre la defensa de los ancestros y, usando lo que había aprendido en las noches de entrenamiento en la aldea, preparó una estrategia para evitar el enfrentamiento directo. Juntos, moviéndose con cautela, lograron sortear a los intrusos, fortaleciendo aún más la confianza mutua y la comprensión de que su viaje no solo requería fuerza física, sino inteligencia y paciencia. Las noches en los senderos ocultos traían consigo un aprendizaje diferente. Al descansar bajo un cielo estrellado, Naima realizaba pequeños rituales que habían sido transmitidos por su abuela: encender un fuego mínimo, colocar piedras en patrones sagrados y ofrecer pensamientos de gratitud a los espíritus de la llanura. Jared, aunque ajeno a estas tradiciones, comenzó a comprender su importancia y a respetarlas, notando que la tierra parecía responder a estas prácticas. La conexión espiritual que Naima poseía le daba a ambos una ventaja: la llanura se convertía en una aliada, no solo en un escenario de desafíos. Con cada día que pasaba, los senderos ocultos revelaban secretos del pasado. Restos de antiguas construcciones, herramientas oxidadas y cercas derruidas contaban historias de quienes habían vivido y trabajado allí siglos atrás. Naima sentía como la historia de su familia se entrelazaba con estos vestigios, y como cada paso que daba era una forma de respetar y honrar ese legado. Jared, por su parte, comenzaba a ver el rancho no solo como un lugar que debía encontrar, sino como un símbolo de resistencia, cultura y memoria. Al final del cuarto día, mientras la luz del atardecer teñía la llanura de tonos rojos y púrpuras, Naima y Jared llegaron a un claro que parecía ocultar algo importante. La hierba era más corta, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente, y el aire llevaba un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y ceniza. Sabían que estaban más cerca del rancho perdido, pero también entendieron que los desafíos se volverían más complejos y peligrosos. La llanura, silenciosa y vasta, parecía probarlos, obligándolos a depender el uno del otro y a confiar plenamente en la conexión de Naima con la tierra. Mientras acampaban esa noche, Naima observó el cielo estrellado y sintió que la llanura hablaba con más fuerza que nunca.
No solo estaban caminando hacia un lugar físico, estaban atravesando senderos que exigían coraje, sabiduría y respeto por los secretos que la tierra guardaba. El viaje apenas estaba comenzando, y los senderos ocultos de la llanura les enseñaban que cada paso era un acto de aprendizaje, un desafío espiritual y una prueba de su determinación. Tras días de caminar por la vasta llanura, Naima y Jared finalmente divisaron lo que parecía ser el rancho perdido. La emoción que los llenó fue inmediata, pero también vino acompañada de un inquietante silencio que parecía absorber los sonidos de la llanura. Lo que esperaban encontrar, un refugio familiar, un símbolo de sus raíces, se presentaba ahora en ruinas. Cercas caídas, techos derrumbados y restos de edificios consumidos por la intemperie y el abandono. La sensación era agridulce. La tierra estaba cargada de historia, pero también de soledad y abandono, como si el rancho llorara la ausencia de quienes alguna vez lo habitaron. Naima avanzó con cautela, sus ojos recorriendo cada rincón, cada sombra que la tierra proyectaba. Cada paso despertaba ecos del pasado. Herramientas oxidadas, huellas de animales y restos de cultivos abandonados que hablaban de días de trabajo y vida, de risas y de esfuerzos. Todo parecía contener un mensaje silencioso, una historia que pedía ser descubierta y respetada. Sin embargo, no estaban solos. Entre las ruinas, figuras emergieron de las sombras, hombres que no tenían intención de compartir la historia del rancho ni de honrar su legado. Sus miradas eran hostiles y sus gestos, defensivos. Era evidente que estos ocupantes ilegítimos habían reclamado el terreno como propio, y que la llegada de Naima y Jared no sería bienvenida. La tensión creció rápidamente. Naima recordó las advertencias de su abuela: el rancho perdido no solo era un lugar físico, sino un sitio cargado de secretos y poderes ancestrales. Recuperarlo requeriría no solo fuerza, sino también astucia, paciencia y respeto por la tierra y sus espíritus. Jared, a su lado, percibió la gravedad de la situación y ajustó su estrategia. No podían enfrentarse a los ocupantes directamente, al menos no sin conocer sus intenciones ni fortalezas. La joven apache respiró profundamente, conectándose con su amuleto y con la memoria de sus ancestros, buscando claridad y coraje. Mientras exploraban las ruinas, Naima descubrió indicios de que la tierra todavía guardaba fragmentos de la historia de su familia, documentos amarillentos, fotografías desgastadas y objetos personales que habían sido olvidados. Cada hallazgo le recordaba que el rancho no era simplemente un lugar perdido. Era un archivo vivo de la memoria de su gente, un legado que necesitaba restaurarse y protegerse. Pero la realidad de los ocupantes hostiles complicaba sus planes. Debían decidir si enfrentarlos directamente, buscar alianzas o idear una estrategia que les permitiera reclamar el rancho sin provocar un desastre. Durante la tarde, Naima y Jared observaron cuidadosamente los movimientos de los ocupantes. Eran astutos y territoriales, aparentemente acostumbrados a defender lo que habían tomado. La joven apache comenzó a comprender que el desafío no era solo físico, debía demostrar autoridad moral y legitimidad, mientras navegaba entre las tensiones humanas y los secretos de la tierra. Cada sombra, cada crujido en las ruinas, era una advertencia de que cualquier paso en falso podía costarles caro. A medida que caía la noche, el rancho perdido parecía cobrar vida de una manera diferente. La luz de la luna iluminaba las ruinas, y el viento traía consigo un aroma a tierra húmeda y madera vieja. Naima sentía que los espíritus de sus antepasados observaban, evaluando su determinación. Con un plan emergente en mente, comprendió que no podía apresurarse. Recuperar el rancho requeriría paciencia, estrategia y colaboración, y que cada decisión marcaría la diferencia entre éxito y fracaso. Antes de retirarse a un lugar seguro para pasar la noche, Naima y Jared hicieron un pacto silencioso. No solo estaban buscando un lugar físico, estaban defendiendo la memoria de familias, culturas y generaciones enteras. La sombra del rancho perdido no era simplemente el deterioro de edificios, era la presencia de historia, conflicto y legado que esperaba ser reclamado. Con la determinación renovada y un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrentaban, ambos se prepararon para los próximos pasos, conscientes de que el camino hacia la recuperación sería arduo, pero indispensable para honrar su pasado y asegurar su futuro. El amanecer sobre el rancho perdido traía consigo una luz suave que iluminaba las ruinas y las sombras que se escondían entre las paredes derrumbadas. Naima caminaba lentamente entre los restos de lo que alguna vez había sido su hogar ancestral, cada paso reverberando en la tierra como un eco del pasado. La joven apache estaba decidida a descubrir la verdad que el rancho había guardado durante tanto tiempo, consciente de que su historia familiar estaba entrelazada con cada clavo oxidado, cada herramienta abandonada y cada mueble quebrado. Jared la seguía de cerca, atento a cualquier señal de peligro, pero también fascinado por la manera en que Naima parecía leer la historia del lugar con solo tocarla o escuchar el viento. Mientras exploraban,
Naima encontró un pequeño cofre de madera, oculto bajo escombros que el tiempo había cubierto con polvo y hojas secas. Al abrirlo, descubrió cartas amarillentas, fotografías gastadas y documentos antiguos con nombres que reconocía. Sus abuelos, tíos y otros ancestros cuyos nombres habían sido mencionados solo en historias contadas al calor del fuego por su abuela. Cada documento revelaba secretos de decisiones, alianzas y traiciones que habían definido la historia del rancho. Era un mapa de la memoria de su familia, un legado que estaba en sus manos y que necesitaba comprender completamente antes de reclamar el lugar. Entre los papeles, Naima halló una carta que parecía escrita por su bisabuelo, en la que explicaba la pérdida del rancho a manos de forasteros y colonos que no respetaban la tierra ni a quienes la habitaban. La carta detallaba cómo se habían tomado decisiones difíciles, a veces dolorosas, para proteger a la familia y sus pertenencias de la violencia externa. Leer esas palabras llenó a Naima de emociones encontradas. Tristeza por las injusticias sufridas, orgullo por la resistencia de sus antepasados y determinación para restaurar la dignidad del rancho. Jared, mientras tanto, encontró viejas herramientas y registros de la vida cotidiana del rancho, incluyendo nombres de vaqueros, trabajadores y amigos de la familia que habían vivido allí generaciones atrás. Cada hallazgo reforzaba la idea de que este lugar no era solo un terreno físico, sino un crisol de vidas entrelazadas, de historias personales y colectivas que Naima ahora tenía la responsabilidad de comprender y honrar. La joven apache sentía como cada objeto, cada letra y cada fotografía hablaba no solo del pasado, sino también del presente, guiándola para tomar decisiones sabias en el camino que aún le quedaba por recorrer. A medida que el día avanzaba, Naima comenzó a notar patrones en los documentos. Alianzas secretas con otras familias, disputas con forasteros y planes para proteger los recursos del rancho. Estos secretos familiares revelaban un mundo más complejo de lo que ella había imaginado, un mundo en el que las decisiones no siempre eran simples y en el que la supervivencia dependía tanto de la astucia como de la fuerza. Cada descubrimiento fortalecía su entendimiento de que la lucha por el rancho no era solo física, sino también moral y estratégica. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de naranja las ruinas del rancho, Naima y Jared se sentaron sobre una piedra, contemplando todo lo que habían encontrado. La joven apache comprendió que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de recuperar un lugar, sino de desentrañar la historia de su familia, respetar los secretos guardados por generaciones y usar ese conocimiento para enfrentar los desafíos que aún venían. Jared la miró con respeto y admiración, reconociendo que la conexión de Naima con la tierra y con su historia era algo que él nunca había experimentado, pero que ahora entendía como esencial para el éxito de su búsqueda. Al final del día, Naima cerró el cofre cuidadosamente, consciente de que cada secreto descubierto era una pieza del rompecabezas que definiría el futuro del rancho. Los documentos, las fotografías y los recuerdos eran más que simples objetos. Eran el legado de su familia y la guía espiritual que necesitaba para tomar decisiones sabias. Con el corazón lleno de determinación y la mente clara, comprendió que la verdadera fuerza del rancho residía no solo en la tierra que pisaban, sino en la historia que ahora estaba destinada a proteger y honrar. La tensión sobre el rancho perdido se volvió palpable a medida que Naima y Jared avanzaban hacia el corazón de las ruinas. Los ocupantes hostiles que habían reclamado el lugar mostraban cada vez más signos de alerta, conscientes de que sus recién llegados visitantes no eran simples curiosos, sino personas con conocimiento, determinación y un vínculo profundo con la tierra. La llanura que antes parecía silenciosa y tranquila ahora resonaba con la presencia de amenazas latentes. El viento traía consigo rumores de movimientos, y cada sombra parecía esconder un posible conflicto. Naima comprendió que no podrían recuperar el rancho únicamente con cautela. La situación requería acción directa, pero también estrategia y liderazgo. Ella recordó las enseñanzas de su abuela sobre cómo enfrentar desafíos sin perder el respeto por la tierra y por los propios principios. Observar antes de actuar, unir fuerzas con aquellos que compartían la justicia y encontrar un equilibrio entre fuerza y sabiduría. Con Jared a su lado, comenzaron a planear cuidadosamente cómo enfrentarse a los ocupantes sin poner en riesgo a los inocentes que vivían cerca del rancho. Su primer paso fue acercarse a miembros de la comunidad apache que aún vivían dispersos en la llanura y que podían ofrecer apoyo. Naima explicó la situación con claridad y pasión, revelando no solo la urgencia de recuperar el rancho, sino también la importancia histórica y espiritual del lugar. La joven apache demostró liderazgo natural. Su voz, serena pero firme, transmitía tanto autoridad como empatía, y pronto varios aliados se unieron a su causa, comprendiendo que el rancho perdido representaba algo más grande que la propiedad física. Era un símbolo de memoria, identidad y justicia. Con un grupo consolidado, Naima y Jared comenzaron a trazar un plan. Sabían que la confrontación directa sería arriesgada, así que decidieron combinar estrategias de distracción, observación y negociación.
Jared, con su experiencia como vaquero y conocedor de la llanura, organizó rutas seguras y posiciones estratégicas para vigilar los movimientos de los ocupantes. Naima, conectada con la tierra y los espíritus de sus ancestros, sentía los cambios sutiles del ambiente y podía anticipar posibles problemas. La combinación de habilidades los hizo fuertes y coordinados, listos para enfrentar el conflicto que se avecinaba. El día del enfrentamiento llegó, y la llanura se convirtió en un escenario cargado de tensión. Los ocupantes del rancho, confiados en su control del lugar, no esperaban la organización ni la resolución de Naima y sus aliados. Sin embargo, la joven apache mantuvo la calma, moviéndose con precisión y transmitiendo órdenes claras, mientras Jared y otros cubrían los flancos. Cada acción era medida, cada decisión calculada. No se trataba solo de reclamar tierra, sino de proteger vidas y preservar la historia del rancho. Durante horas, la confrontación combinó momentos de tensión silenciosa con maniobras audaces. Naima, utilizando tanto su intuición como los conocimientos heredados, encontró un equilibrio entre confrontación y negociación. En un punto crítico, se adelantó para hablar directamente con los líderes de los ocupantes, explicando la legitimidad de su reclamo y la importancia cultural del rancho. Su valentía y claridad de propósito sorprendieron a muchos, y poco a poco, la resistencia comenzó a ceder, reconociendo que la fuerza de Naima no residía solo en la acción física, sino en su autoridad moral y conexión con la tierra. Al final del día, tras un esfuerzo combinado y la cooperación de la comunidad, el rancho quedó bajo el control de Naima y sus aliados. La joven apache respiró profundamente, consciente de que la victoria no era solo territorial. Era la reivindicación de su historia, su cultura y el respeto hacia la tierra que siempre había guiado sus pasos. Jared la miró con admiración, entendiendo que juntos habían logrado mucho más que recuperar un lugar. Habían unido fuerzas, corazones y memorias en la vasta llanura que ahora empezaba a sentirse nuevamente como hogar. Con el rancho recuperado, Naima sabía que la victoria no era completa. La tierra había sido perturbada, los recuerdos de su familia habían quedado escondidos entre ruinas y sombras, y el lugar necesitaba más que reconstrucción física, necesitaba ser consagrado, purificado y vinculado nuevamente con los espíritus de sus ancestros. La joven apache recordó las enseñanzas de su abuela. Los rituales no eran simples actos simbólicos, sino puentes entre el presente y el pasado, entre la humanidad y la tierra. Era momento de restaurar el equilibrio espiritual que el rancho había perdido. Al amanecer, Naima preparó un espacio en el centro del rancho, donde los restos de la casa principal todavía mostraban rastros de vigas y cimientos. Reunió piedras, tierra, ramas secas y flores silvestres que crecían alrededor de la propiedad. Cada elemento tenía un significado. Las piedras representaban estabilidad y permanencia, la tierra la conexión con la vida y la memoria, las flores la belleza y el renacimiento, y las ramas secas simbolizaban la continuidad de los ciclos naturales. Con cuidado, colocó los objetos en un patrón que recordaba los antiguos símbolos de su tribu, transmitidos de generación en generación. Jared observaba en silencio, fascinado por la profundidad del ritual. No era algo que pudiera entender completamente, pero percibía la energía que emanaba de Naima y del entorno. La brisa parecía moverse con intención, y los sonidos de la llanura, el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano, acompañaban el acto. Naima respiró profundamente, cerró los ojos y comenzó a entonar palabras en apache, rezos y cánticos que llamaban a los espíritus de sus antepasados, pidiendo guía, protección y bendición para el rancho. Cada palabra vibraba en el aire, resonando en la tierra misma. Durante el ritual, Naima sintió una presencia cálida y firme. Los espíritus de su familia parecían responder, caminando con ella entre los escombros, recordándole historias que habían sido olvidadas y fortaleciendo su resolución. Vio visiones breves de sus ancestros trabajando en el rancho, cuidando de la tierra, criando animales y cultivando los campos. La joven comprendió que la verdadera fuerza del lugar residía en la memoria de quienes lo habían habitado y en la conexión de la comunidad con él. Cada acción que realizaba en el ritual reforzaba ese vínculo, creando un puente entre pasado, presente y futuro. Jared, sintiendo el poder de la ceremonia, se acercó y ofreció su respeto. Colocó una piedra en el círculo que Naima había formado, como símbolo de alianza y reconocimiento de la importancia del ritual. Aunque no compartía la misma tradición espiritual, entendía que la tierra y la historia del rancho eran sagradas para Naima y para la comunidad. Su gesto fue silencioso, pero profundo. La recuperación del rancho no era solo un logro personal de Naima, sino un esfuerzo colectivo de respeto, colaboración y conexión con la llanura. Al final del día, cuando el sol comenzaba a descender, Naima concluyó el ritual con un gesto de gratitud hacia la tierra.
Sembró pequeñas semillas alrededor del rancho, simbolizando renacimiento, esperanza y continuidad. La brisa levantó el polvo y las flores silvestres, como si la llanura misma celebrara el acto. Sentada junto a Jared, Naima observó el rancho con una mezcla de orgullo y reverencia. No era solo un edificio restaurado, sino un lugar bendecido, protegido y lleno de memoria viva. El ritual había fortalecido su conexión con sus raíces y le había otorgado claridad. La reconstrucción física del rancho sería un trabajo largo, pero ahora contaba con la guía espiritual de sus ancestros y la cooperación de aquellos dispuestos a honrar la tierra. Cada decisión futura estaría marcada por respeto, sabiduría y valentía, asegurando que el legado familiar se preservara y floreciera nuevamente. Naima comprendió que el rancho ya no era solo un lugar, era un símbolo de identidad, resistencia y esperanza que conectaba generaciones y aseguraba que la historia de su familia continuara viva en la llanura. Con el ritual concluido y la bendición de los ancestros otorgada, Naima sentía una nueva fuerza y claridad. La recuperación del rancho no era solo un acto de justicia, sino un proceso de renacimiento y reconciliación. La tierra había sido purificada, los secretos familiares revelados y la presencia espiritual reafirmada. Ahora era momento de reconstruir lo físico, restaurar el lugar a su antiguo esplendor y convertirlo en un hogar que honrara tanto el pasado como el futuro. Naima comenzó a organizar el trabajo junto a Jared y los aliados que habían reunido durante el conflicto en la llanura. Cada acción estaba cuidadosamente planificada. Reparar cercas, restaurar establos, limpiar campos y reconstruir los edificios más importantes del rancho. Sin embargo, la joven apache no veía la tarea como mera construcción. Cada piedra colocada, cada viga erguida, cada cultivo sembrado era un acto de memoria y respeto, un símbolo de resistencia y de conexión con la historia de su familia. Mientras trabajaban, Naima compartía con Jared y los demás la importancia de comprender la tierra, de respetarla y trabajar con ella en lugar de imponerle la fuerza. Les enseñaba a leer las señales del terreno, a identificar la dirección del viento, la calidad del suelo y los lugares más propicios para sembrar o levantar estructuras. Jared aprendía rápidamente, impresionado por la sabiduría de Naima, y juntos lograban avanzar con eficacia, pero siempre cuidando el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Durante semanas, el rancho comenzó a transformarse. Las casas que antes estaban en ruinas se alzaban nuevamente, los establos se llenaban de animales y los campos recuperaban su fertilidad. Cada rincón del rancho parecía vibrar con vida, y los miembros de la comunidad que se unieron al proyecto sentían un profundo sentido de orgullo y pertenencia. No era solo el renacimiento de un lugar físico, sino la restauración de un legado cultural y familiar que ahora se consolidaba en cada acción cotidiana. Pero la reconstrucción también trajo desafíos. La llanura seguía siendo un territorio vivo y cambiante, y Naima debía enfrentar problemas inesperados: animales salvajes que dañaban los cultivos, tormentas repentinas y, en ocasiones, ocupantes que aún no habían aceptado la autoridad de la joven. Cada obstáculo requería soluciones creativas y cooperación, y Naima demostraba un liderazgo sólido, equilibrando firmeza y compasión. Jared, a su lado, se convirtió en un aliado indispensable, actuando como protector y coordinador de tareas, pero siempre respetando las decisiones de Naima y su conexión espiritual con el lugar. Con el tiempo, el rancho recuperó no solo su estructura física, sino también su identidad y significado profundo. Las nuevas generaciones comenzaron a visitar, aprendiendo la historia del lugar, sus secretos y la importancia de honrar la tierra. Los ancestros de Naima parecían presentes en cada amanecer, en el susurro del viento y en el canto de los animales. La joven apache comprendió que el rancho había pasado de ser un lugar perdido a convertirse en un símbolo vivo de memoria, resistencia y comunidad. En las noches tranquilas, mientras la luna iluminaba la llanura, Naima se sentaba junto a Jared y reflexionaba sobre todo lo logrado. Habían superado desafíos físicos, espirituales y emocionales, y habían transformado un terreno abandonado en un hogar lleno de vida y esperanza. El rancho ya no era un recuerdo del pasado, sino un legado para el futuro, un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza coexistían en armonía. Finalmente, Naima comprendió que el renacimiento del rancho no era solo un logro personal, sino una prueba de que la perseverancia, la conexión con la tierra y el respeto por la memoria familiar podían transformar la pérdida en un acto de esperanza y continuidad. Cada día de trabajo, cada sonrisa de la comunidad y cada paso dado sobre la tierra restaurada eran un recordatorio de que el rancho perdido había renacido, más fuerte y más vivo que nunca. Con el rancho finalmente restaurado y la tierra purificada por el ritual de Naima, la joven apache se encontraba en un momento de profunda reflexión. La llanura que la rodeaba ya no era solo un territorio vasto y desconocido, sino un hogar lleno de historias, recuerdos y posibilidades.
Cada rincón del rancho contaba la historia de generaciones que habían trabajado, amado y protegido esa tierra. La tarea de Naima ya no se limitaba a la recuperación física del lugar. Ahora debía consolidar un legado que trascendiera su tiempo y asegurara la continuidad de la memoria familiar y cultural. Naima caminaba cada mañana por los senderos restaurados, observando cómo los animales pastaban en los campos renovados, cómo los niños de la comunidad corrían libres entre los establos y cómo los cultivos prosperaban bajo el cuidado atento de todos. La llanura parecía responder a la armonía que se había instaurado. El viento llevaba consigo un murmullo suave, las aves regresaban y los árboles se mecían con un ritmo sereno, como si celebraran la unión entre la tierra, la historia y los humanos. Naima comprendió que su misión había alcanzado un nivel superior. No se trataba solo de un lugar recuperado, sino de un espacio de vida, memoria y enseñanza. Jared se convirtió en un aliado permanente, no solo en las tareas cotidianas del rancho, sino también en la difusión de los valores que Naima defendía. Ambos trabajaban para enseñar a la comunidad cómo honrar la tierra, cómo respetar la historia y cómo mantener viva la conexión entre la cultura apache y el entorno natural. Cada lección que impartían llevaba consigo la esencia del legado familiar, el equilibrio entre fuerza, sabiduría y respeto. Los vecinos comenzaron a ver el rancho no solo como una propiedad, sino como un símbolo de unidad y continuidad, un lugar donde todos podían aprender y crecer juntos. Naima también dedicó tiempo a registrar la historia de su familia y del rancho, escribiendo relatos, organizando documentos y preservando fotografías y objetos que habían sido recuperados durante la exploración inicial. Sabía que la memoria podía perderse si no se cuidaba, y que la historia de su familia debía ser transmitida a las siguientes generaciones con claridad y respeto. Cada página escrita era un puente entre el pasado y el futuro, asegurando que la identidad del rancho y la conexión con los ancestros permanecieran vivas. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y teñía la llanura de tonos dorados y rojizos, Naima subió a la colina más alta cerca del rancho. Desde allí, podía ver todo: los campos, los establos, las casas restauradas y los senderos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Sintió un profundo sentido de paz y logro, pero también una responsabilidad renovada. Comprendió que su destino no era solo proteger el rancho, sino asegurar que su historia y sus enseñanzas se transmitieran, dejando un legado que otros pudieran seguir. En ese momento, Naima comprendió que cada sacrificio, cada desafío y cada decisión tomada en la llanura habían sido parte de un camino más grande. La joven apache no solo había reclamado un lugar físico, había reconectado a su familia con sus raíces, unido a la comunidad y consolidado un símbolo de identidad cultural que perduraría. La llanura, inmensa y silenciosa, parecía reconocer su esfuerzo, y el viento le traía un murmullo casi audible, como si los espíritus de sus ancestros la felicitaran por cumplir con su destino. Mientras la noche caía, Naima se sentó junto a Jared y observó las luces del rancho encenderse, reflejando la vida que ahora latía en cada rincón. Sabía que el futuro traería nuevos desafíos, pero también entendía que el legado que había construido era fuerte y duradero. Cada acción, cada enseñanza y cada cuidado que dedicara a la tierra y a la comunidad aseguraría que la historia del rancho perdido continuara viva en la memoria, en la tierra y en los corazones de quienes vinieran después. Naima sonrió, consciente de que su viaje había sido mucho más que recuperar un lugar. Había reclamado su identidad, honrado su pasado y sembrado las semillas de un futuro lleno de esperanza. La llanura, testigo de su esfuerzo, se extendía infinita ante ella, recordándole que los destinos verdaderos no solo se encuentran, sino que se construyen, paso a paso, con coraje, respeto y amor.